Algunas escenas de este programa han sido representadas, incluyendo la descripción de investigaciones realizadas en la escena del crimen. Un tranquilo poblado es asediado por el terror mientras la policía busca a un asesino que ataca a mujeres jóvenes. Una vaga descripción y pruebas inadecuadas es todo lo que tienen. La próxima jugada depende de él. Alguien se esfuerza mucho para deshacerse de un cuerpo. Despojada de su identidad, esta víctima no puede llevar a los detectives hasta el asesino. Cualquier posibilidad de hacer justicia debe hallarse en las manos de una mujer. Una noche oscura, una curva cerrada y una mujer que yace muerta en el fondo de un cañón. Parece un accidente, pero tal vez ese haya sido el plan. La mayoría de las personas no matan a menos que estén seguras de quedar impunes. Los asesinos siempre creen poder eludir a la policía y ese es su error fatal. Los nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense. Hoy presentamos Error Fatal. En la madrugada del martes 23 de noviembre de 1982, la policía del condado de Morris, Nueva Jersey, es visitada por la madre y la compañera de trabajo de Amy Hoffman, de 18 años. Amy trabajaba en el centro comercial y no había regresado a su casa. La madre de Amy le dijo a la policía que su hija trabajaba en la sección de ropa 2 noches por semana. Ella estaba en el equipo de animadoras de la secundaria y estaba ahorrando para ir a la universidad y ser quiropráctica. La compañera de trabajo de Amy dijo que ella la ayudó a cerrar la tienda. Eran aproximadamente las 9:30 y eran unas de las últimas del centro comercial. Cuando Amy no regresó a su casa, su madre fue a buscarla al centro comercial. Su automóvil era el único que había en el estacionamiento. Las llaves estaban puestas. El bolso de Amy y su cartera estaban sobre el asiento. Pero no había señales de su hija. Alterada, la señora Hoffman decidió llamar a la compañera de Amy. Las dos no sabían a dónde más acudir. La policía fue al centro comercial con un perro adiestrado para buscar a Amy. ¡Vamos, vamos! ¡Olfatea! ¡Vamos! Sus rastros desaparecían a los pocos metros. Evidentemente se había ido del estacionamiento con alguien. ¿Pero con quién? El estacionamiento no arrojó pistas. De acuerdo al detective del condado de Morris, el sargento John Kinnecock, tampoco el auto de Amy arrojaba pistas. Registramos el vehículo, como lo hacemos siempre, en busca de huellas digitales y otras cosas que ayudaran a encontrarla. Pero finalmente no hallamos nada. Pero eso estaba por cambiar. 2 días después, en el Día de Acción de Gracias, un hombre que había salido a caminar en un apartado lugar del condado de Morris, Nueva Jersey, hizo un hallazgo estremecedor. El cuerpo sin vida de una joven mujer. Se fue del lugar y llamó a la policía. Las autoridades del Departamento de Policía del Condado de Morris encontraron a la víctima yaciendo sobre un estanque abandonado. Por la descripción, la policía supo que habían encontrado a Amy Hoffman. Había sufrido puñaladas múltiples.
Se llevaron el cuerpo para posteriores pruebas. Los investigadores comenzaron a rastrillar el área en busca de pistas, buscando cualquier cosa que pudiera ayudarlos a identificar al asesino de Amy. Se extrajeron muestras de sangre que había cerca del estanque, pero los análisis demostraron que pertenecían a la víctima. Los peritos forenses recogieron todo lo que pudieron. A veces las pruebas más importantes se encuentran ocultas como si fueran simples desperdicios. La autopsia les ofreció más información. La víctima había sido apuñalada repetidamente y era probable que hubiera muerto desangrada. También había indicios de que había sido violada, pero no se encontraron pruebas biológicas. Las únicas pruebas potenciales que recogieron fueron fibras y trozos de goma espuma que tenía en las botas y en la ropa. En busca de más información, la policía regresó al centro comercial para interrogar a los empleados. ¿Usted lo vio? Una mujer dijo que cuando dejó el centro comercial, alrededor de las 9 de la noche, vio a un hombre sospechoso sentado en un auto. Creía que el vehículo era un Chevy viejo. Apenas pudo ver el rostro del hombre. No pudo darle a la policía una descripción detallada. Los investigadores sabían que debían actuar rápidamente. Tenían a un asesino suelto. Teníamos a un delincuente peligroso en nuestra comunidad. Sabíamos que había un depredador suelto. Y lo que me motivó, como a otros oficiales de la policía que trabajaron en el caso, fue que debíamos atrapar al asesino antes de que volviera a matar. Pero 2 semanas después de que Amy Hoffman fuera asesinada, un camionero en un parador a 20 minutos del centro comercial del condado de Morris fue despertado de su descanso. Una mujer aterrorizada pedía ayuda. Estaba sangrando mucho y agonizaba. El conductor del camión llamó a la policía. Parada 9, emergencia, emergencia. Aunque había perdido mucha sangre, Deirdre O'Brien, de 25 años, aún estaba consciente cuando llegaron los paramédicos. Le dijo a las autoridades que a menos de 1 kilómetro de su casa, un auto la sacó del camino. Temiendo que el conductor del otro vehículo se hubiera lastimado en el accidente, ella bajó para ver si se encontraba bien. Él sacó un cuchillo y la obligó a entrar a su auto. Un Chevy viejo. Condujo hasta el parador, la violó y la apuñaló repetidamente. Deirdre O'Brien no sobrevivió a las heridas. Murió en el hospital, pero no antes de dar una descripción de su asesino. La víctima del segundo homicidio le dijo a los oficiales de policía que el atacante era un hombre blanco, casi del mismo tamaño que ella, que la víctima, y que llevaba puesto unos jeans y una camisa particular. La camisa también era de jean. El sujeto y el vehículo coincidían con la descripción del sospechoso del caso de Amy Hoffman. Solo con las pequeñas fibras sintéticas extraídas de la ropa de Deirdre O'Brien, los investigadores fueron al lugar donde había sido secuestrada en busca de más pistas. Encontraron la huella de un neumático en la tierra. Fue fotografiada y luego se hizo un molde de yeso. El molde y las fotografías del neumático se le enviaron al experto forense en neumáticos Peter McDonald. Miré las estrías del neumático en un manual y encontré solo 20 tipos de neumáticos similares. Sin embargo, el neumático Cyberlane Now Power
parecía el más consistente. Mientras los investigadores trataban de identificar al sospechoso antes de que actuara de nuevo, se reportó otro ataque con un cuchillo. Esta vez la víctima era un hombre, pero los detalles eran familiares. James Kodatich, de 34 años, le dijo a la policía que mientras iba conduciendo, un modelo viejo de Chevy lo pasó con las luces altas. El conductor del otro auto lo sacó de su vehículo y lo apuñaló. Kodatich se libró de su atacante y fue a casa de su madre. Su descripción del atacante se parecía mucho a la del asesino. Para la policía, James Kodatich tuvo suerte. Sus heridas no eran demasiado serias. Una ambulancia lo llevó al hospital. ¿Quiere irse conduciendo? Sí. ¿Puedo? Sí. Antes de irse, él autorizó a la policía para que examinaran su auto en busca de cualquier prueba que el atacante pudiera haber dejado. Esperando encontrar pruebas que relacionaran este accidente con los asesinatos sin resolver, los peritos aspiraron el auto. Era un modelo antiguo de un Chevy, el mismo descrito por los testigos de los 2 asesinatos previos. Aunque parecía solo una coincidencia, el detective Kinnecom examinó cuidadosamente los neumáticos. Miré el neumático trasero derecho del vehículo y este era como el neumático que estábamos buscando. Fui en busca de mi maletín donde llevaba una copia del diseño del neumático con unos instrumentos de medición. Medí el neumático trasero derecho del vehículo y vi algunas características de ese neumático y coincidían. El vehículo de James Kodatich ahora estaba relacionado con el lugar del secuestro de Deirdre O'Brien, de 25 años, asesinada hacía unas semanas. La tercera víctima del asesino se convirtió en el principal sospechoso de la investigación. Para estar absolutamente seguros de que los neumáticos eran los mismos, los investigadores acudieron nuevamente al experto forense en neumáticos Peter McDonald. El neumático en cuestión fue rodado sobre una plantilla gigante entintada, dejando la impresión de toda su circunferencia sobre un gran cartón blanco. Luego de completar este procedimiento con el Chevy de Kodatich, los investigadores le enviaron a Peter McDonald una transparencia del negativo de la huella del neumático encontrada en el lugar que fue secuestrada Deirdre O'Brien. McDonald la comparó con la impresión del neumático del sospechoso. Luego de 25 horas de escrutinio, McDonald estaba absolutamente seguro de haber encontrado lo que buscaba. Pude identificarlo positivamente porque había muchos cortes y roturas que eran únicos y solamente pertenecían a ese neumático. Eso probó que el auto de Kodatich había estado en el lugar. La información fue suficiente para que los investigadores consiguieran una orden de arresto. ¿Qué quieren? Kodatich aún estaba en el hospital cuando fue arrestado como sospechoso del asesinato de Deirdre O'Brien. Cuando lo confrontaron con la prueba de la huella del neumático, el sospechoso admitió que había derrapado en esa parte de la carretera, pero no en el momento del asesinato. Aunque la policía no le creyó, las pruebas solo eran circunstanciales. Los investigadores debían hallar otra forma de construir el caso. Y no solo por el asesinato de Deirdre O'Brien, sino también por el asesinato de Amy Hoffman, de 18 años. No debieron ir muy lejos. Las fibras recogidas del interior del auto de Kodatich fueron comparadas con las encontradas en ambas víctimas. Las muestras de las víctimas, como las fibras de una falda, fueron encontradas en su auto
y las fibras de la alfombra de su vehículo y la goma espuma del asiento fueron halladas en la víctima. Todo coincidía. A pesar de las pruebas contra él, Kodatic sostuvo que no era el asesino. Señaló su herida de cuchillo como una prueba. Los investigadores decidieron examinar de cerca la herida. La gravedad y el ángulo sugerían que él mismo se había herido. ¿Cuánto hace que le pasó? Pero ¿para qué molestarse? Creemos que pensó que la policía tenía pistas o que lo estábamos buscando como sospechoso del caso. Y por eso es que creemos que él ideó este argumento. Pero el plan de Kodatic no funcionó y llevó a los investigadores justo tras él. Basándose en las pruebas, la policía creyó que Kodatic acechaba a mujeres vulnerables para secuestrarlas, violarlas y matarlas. Por los asesinatos de Amy Hoffman y Deirdre O'Brien, James Kodatic fue sentenciado a 95 años de prisión. El 8 de mayo de 1993, una joven pareja en el parque Lake Lou Yeager de Illinois ayudó al cuidador del parque. Alguien había hecho un fuego con unos arbustos. En el centro había lo que parecía ser un maniquí. Al principio la pareja pensó que se trataba de una broma, pero al mirar más de cerca se dieron cuenta de que quien lo hubiera hecho no estaba bromeando. El cuerpo era real. Luego de quitar el cuerpo de entre los arbustos humeantes, la policía fue notificada. La policía concluyó en que la víctima era una mujer, pero eso fue todo. Le faltaba la cabeza. Recogieron sacos de residuos derretidos y un cartón carbonizado de entre los restos. El detective Mike Gilly de la Policía Estatal de Illinois encabezó la búsqueda de más pistas. Llevamos perros de la Policía Estatal de Illinois y rastreamos la zona en busca de pruebas. Y también tratamos de encontrar la cabeza de la víctima decapitada. No pudimos hallar nada de eso. Los investigadores no tenían pistas sobre el asesino y tampoco sobre la víctima. Confiaban en que la identidad de la víctima los llevaría al asesino. Este crimen era muy espantoso para ser un ataque al azar. Cualquiera que se hubiera tomado el trabajo de quemar un cuerpo y de decapitarlo, sin dudas lo habría hecho porque así no se asociaría al sospechoso con la víctima. Ahora la mejor pista era la víctima en sí. Unas radiografías revelaron unos tumores fibrosos en el útero, lo suficientemente graves como para causar problemas de salud. Los sacos de plástico eran de residuos comunes. El cartón pertenecía a una empresa de mudanzas. Tampoco parecía ser una pista. Llamaron a un antropólogo forense para determinar todo lo posible con los huesos de la víctima. Determinar la edad aproximada, altura y la raza de la víctima sería crucial para relacionarla con alguna persona desaparecida. El doctor Mark Johnsey, antropólogo forense del Laboratorio de Homicidios de la Policía Estatal de Illinois, hizo el análisis. La sínfisis púbica, que se encuentra debajo de la región pélvica, es muy útil para determinar la edad. El hueso pélvico de esta área tiende a cambiar mucho con la edad, y basándome en eso pude determinar su edad, la que estimé entre 35 y 39. Establecer la raza era más problemático. El color de la piel se distorsiona con la muerte y el fuego no había ayudado.
El Dr. Jonesy tuvo que confiar en su discernimiento bajo circunstancias difíciles. El vello púbico y el de las axilas, si tenía ambos, eran muy rectos. Su piel era un tanto oscura y con la combinación de esas características deduje que era caucásica. Ahora los investigadores necesitaban un nombre. El método más seguro para identificar a una persona son las impresiones dactilares. Pero eso solo funciona si se las toma de la víctima y si están archivadas en alguna parte. La tarea de verificar si la mujer no identificada tenía esos requisitos le fue asignada al científico forense de la Policía Estatal de Illinois, Dr. Gary Harvey. Se seccionaron las manos de la víctima y fueron enviadas en latas selladas a su laboratorio. Fueron secadas y colocadas en una posición de asir. Si el Dr. Harvey esperaba tomar las impresiones digitales, debía amputar los dedos y ablandar el tejido. En el caso de una mujer sin identificar, para ablandar el tejido, uno de los procedimientos o métodos que encontré muy útil durante los últimos años es empapar los dedos con una solución de detergente. La solución ablanda el tejido en las estrías de los dedos, las que contienen los arcos, contornos y círculos únicos que tienen las puntas de los dedos de todas las personas. Una vez que los dedos fueron ablandados y secados, el Dr. Harvey los entintó e imprimió las impresiones dactilares en un papel blanco. Pero no estaba satisfecho. No quería solo impresiones aproximadas, quería lo mejor que pudiera obtener. Decidimos utilizar un método que fuera diferente para poder obtener detalles de los dedos y las palmas. A través de los años he tenido bastante éxito utilizando pólvora y cinta adhesiva congelada. La pólvora y la cinta arrojaron mejores resultados, los que se fotografiaron y etiquetaron. Luego serían clasificados y enviados a la FIS, Sistema Automatizado de Identificación de Impresiones Digitales de Joliet, Illinois, que tiene los archivos de impresiones digitales de todo el estado. Los resultados dieron negativos. No hubo coincidencias. En busca de pistas, los detectives interrogaron a los testigos que estaban en el parque la noche en que fue descubierto el cuerpo. Dos estudiantes que paseaban tras su baile de graduación informaron haber visto el fuego. Cerca del lugar había una camioneta de carga. Creyeron que la matrícula era de Missouri. La puerta trasera estaba abierta y pudieron ver sacos plásticos de residuos. Los detectives estaban seguros de que los adolescentes habían visto al asesino. Ellos se detuvieron junto a la camioneta del sospechoso y se asustaron al ver que alguien había hecho un fuego en una zona prohibida. Ellos conocían el parque y básicamente en ese momento el sospechoso los vio e inmediatamente se subió a la camioneta y entonces huyó. Pero sin el número de la matrícula, tenían otro cabo suelto. Para resolver el caso, los investigadores debían identificar a la víctima. Ampliaron la búsqueda en el AFIS. Rastreamos las huellas dactilares en más de 50 sistemas AFIS en Estados Unidos, Canadá y hasta en Puerto Rico. Esta sería la búsqueda más importante que la policía del estado de Illinois haya realizado. Se procesaron millones de impresiones y aún no había resultados. La víctima aparentemente no tenía antecedentes penales y no estaba en ninguna base de datos. Igualmente, cientos de denuncias de personas desaparecidas fueron estudiadas por un periodo superior a los 18 meses. Aunque ninguna coincidía con la descripción de la mujer caucásica no identificada, un nombre apareció.
El factor continuo que aparecía era Lynn Matchum Thomas de la zona de San Luis. Ya había aparecido en nuestra lista y nos contactamos con el Departamento de Personas Desaparecidas y con el de homicidios. Pero descartamos que fuera nuestra víctima porque era afroamericana. Sin otras pistas, los investigadores fueron a hablar con Shirley Matchum, la madre de Lynn Matchum Thomas. Como su hija, ella vivía en Missouri, a solo 80 kilómetros del parque de Illinois, donde había sido encontrada la víctima. Shirley informó que Lynn había desaparecido el día anterior a que se encontrara el cadáver. De acuerdo a su madre, Lynn tenía piel oscura. Como la víctima, también tenía tumores fibrosos y por esa razón estaba viendo a un médico. De hecho, el día que desapareció, su hermano la había dejado en el consultorio del médico y le dijo que la recogería más tarde. Luego, regresó 10 minutos más tarde de lo acordado. Entró, pero ella ya no estaba. Creyó que ella se había cansado de esperar y había decidido caminar hasta su casa. No pensó que le pudiera haber pasado otra cosa. Esa misma noche, la señora Matchum recibió un llamado del esposo de Lynn, Curtis Thomas, preguntándole si sabía dónde estaba Lynn. ¿Cómo? Él le dijo que se había ido de su casa hacía 20 minutos y asumió que estaba con su madre, pero su madre no la había visto en todo el día. Shirley Matchum sabía que su yerno era violento y sospechó lo peor. Al día siguiente, llenó un formulario de personas desaparecidas en el Departamento de Policía de San Luis. Los investigadores revisaron el informe. Se enteraron de que la policía de San Luis había ido a la casa de Lynn para hablar con su esposo, Curtis Thomas. Él les dijo que la noche en que Lynn desapareció, se iba a mudar a otra casa. Y que él no estaba contento por eso, razón por la cual discutieron. La última vez que la vio, se estaba yendo de la casa. Al principio, él pensó que se iría sin sus pertenencias. Pero cuando ella no apareció en la casa de su madre, pensó que algo serio podría haberle pasado. Los investigadores de Illinois intentaban identificar a la mujer decapitada hallada quemada en un parque estatal. Aunque creían que era Shirley Matchum Thomas y que su esposo Curtis la había puesto allí, debían probarlo. Los investigadores regresaron a la casa de la madre de Lynn para pedirle información sobre el pasado de su hija. Y para nuestra sorpresa, ella dijo que su hija había trabajado en un banco local y que allí se le habían tomado impresiones dactilares. Entonces, fuimos al Departamento de Policía de San Luis a buscar en un archivo específico. No estaban en ninguna base de datos y tuvimos que encontrar manualmente esas impresiones para compararlas con las de la mujer no identificada. Se efectuó la comparación. La víctima sin identificar era Lynn Matchum Thomas. Debido a su turbulento matrimonio, su historia violenta y el hecho de que había sido el último en ver a Lynn, Curtis Thomas se convirtió en el principal sospechoso. Lo que debía hacer la policía era probarlo. Los investigadores trataron de hallar un vínculo entre las pruebas dejadas en la escena del crimen y el sospechoso. Determinaron que el cartón retirado del fuego provenía de la misma empresa que la víctima estaba utilizando para empacar sus pertenencias. Aunque muy comprometedoras, las pruebas solo eran circunstanciales. Para averiguar más sobre Curtis Thomas y sus actividades posteriores a la desaparición de Lynn,
Los investigadores ubicaron a su exnovia, a quien había comenzado a ver tras la desaparición de su esposa. Comentó que Curtis decía que los policías eran estúpidos por haberse equivocado al determinar la raza de la mujer no identificada. Y dígame, ¿la amenazó? Esto fue varias semanas antes de que fuera identificada como afroamericana. También dijo que Curtis tenía acceso a una camioneta en su trabajo. Coincidía con la descripción de la camioneta vista en el parque la noche del asesinato. La novia le tenía miedo a Curtis y entonces terminó la relación. Este testimonio, junto con el resto de las pruebas circunstanciales recogidas, les dio a los investigadores lo suficiente para arrestar a Curtis Thomas en enero de 1995, 2 años después del asesinato de su esposa. Se consiguió una orden para registrar su casa. Aunque Thomas insistió que no sabía nada del destino de su desaparecida esposa, los investigadores encontraron recortes de periódicos relacionados con el misterioso cuerpo de Illinois. La policía dedujo que el abusivo Curtis Thomas no quería que su esposa simplemente lo abandonara. Los investigadores creen que tras asesinar a Lynn Matchum Thomas, él escondió el cuerpo en el sótano hasta poder conseguir la camioneta. Y para despistar a los investigadores, decapitó a la víctima y la llevó al parque de Illinois, donde prendió fuego sus restos. Curtis Thomas fue hallado culpable y sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. El 14 de septiembre de 1985, un conductor en una carretera apartada de Utah se detiene para ayudar a un hombre muy alterado. ¡Tuvimos un accidente! David Mossman dijo que su camioneta se salió del camino de Logan Canyon y cayó 90 metros hacia el río. Su esposa Tania aún estaba allí. El conductor pidió ayuda. Aunque estaba herido y conmocionado, las heridas de Mossman eran relativamente menores. Le dijo al equipo de emergencias que su esposa estaba consciente cuando la ayudó a salir de la camioneta y la puso en la orilla. Les pidió ayuda. Mientras David Mossman era llevado al hospital, el equipo de rescate estaba en el cañón buscando a su esposa. Cerca de 10 metros del vehículo volcado entre las rocas del centro del río, yacía Tania Mossman. Estaba en el agua boca abajo, muerta. Para cuando fue sacada, David Mossman estaba en el hospital siendo curado de sus heridas. Su pulso parece estar bien. Le dijo a la enfermera que había quitado los ojos del camino por un segundo para mirar a su esposa. En ese instante fue cuando la camioneta volcó. Dijo que el accidente se debía a su negligencia. Los investigadores llegaron al hospital. Le preguntaron a la enfermera si David estaba en condiciones de formular una declaración. Les respondió que las heridas eran menores y que no debía quedarse internado. La enfermera le dijo a los investigadores que Mossman le contó que él había salido expulsado de la camioneta antes de que cayera al río. Pensó que tenía suerte de estar con vida. Los investigadores esperaron hasta el día siguiente para obtener los detalles del accidente. Cuando le preguntaron sobre su matrimonio, David Mossman dijo que las cosas entre él y su esposa no habían sido fáciles. Atravesaban un turbulento divorcio, pero luego decidieron intentar salvar su relación. Contó que esa noche él la había llevado a un restaurante. También dijo que se divirtieron mucho. Fue como antes de que la relación se empañara.
Luego de cenar, partieron hacia su casa. David Mossman había conducido por ese tramo del camino decenas de veces. Dijo que debió de haber quitado sus ojos del camino al acercarse a la curva. Eso ocurrió. Dijo que todo lo que recordaba eran los gritos de su esposa. Confundido y aturdido, bajó hasta el final del cañón. Cuando llegó hasta Tanya, ella había sido expulsada parcialmente de la camioneta. La ayudó a salir y fue en busca de ayuda. El oficial de la patrulla de caminos de Utah, Larry Forsgren, trabajó en la investigación sobre el accidente. Dijo que la colocó en la orilla y que estaba bien. Y que le habló y que estaba bien. Dijo que ella le mencionó que le dolía un poco la cabeza, pero a pesar de eso, él no vio que tuviera sangre. La colocó en la orilla para subir e ir por ayuda. Mossman dijo que le había llevado más de 2 horas trepar por el cañón en la oscuridad. Tenía un corte sobre la ceja. Pensó que él pudo haberse desmayado o dormido por el frío. Yo se lo había advertido. No sabía cómo su esposa había llegado hasta el río. En los días posteriores a la muerte de Tanya Mossman, los expertos en reconstrucción de accidentes estudiaron el lugar por donde había caído la camioneta. En el pavimento había una pequeña marca que indicaba que había girado abruptamente el volante a 30 o 50 kilómetros por hora. Para el sargento George Becker, médico forense del condado de Cache, ese hecho no coincidía con la descripción de David Mossman. En ese lugar, el vehículo debió haberse inclinado para caer sobre la orilla. Habría sido imposible salir del vehículo del lado del conductor. Tendría que haber abierto la puerta o salido mientras aún se movía. Es imposible. ¿Qué tenemos? Un estudio rutinario del accidente había dado más preguntas que respuestas. Para los investigadores, este caso debía ser estudiado más detalladamente. La policía de Utah continúa investigando la trágica muerte de Tanya Mossman, quien murió cuando la camioneta en la que iba con su marido David cayó en un cañón de 90 metros. El relato de David Mossman sobre el accidente no coincidía con los hechos. Los investigadores solicitaron una autopsia para Tanya Mossman. La presencia de agua en sus pulmones reveló que había muerto ahogada. Una marca desde la cadera hasta el hombro sugería que había tenido puesto el cinturón de seguridad, lo que habría evitado que saliera despedida por el parabrisas, como su esposo afirmaba. Las únicas otras marcas de su cuerpo eran 3 contusiones en la parte trasera de la cabeza. En busca de respuestas, el equipo forense revisó la camioneta tratando de hallar algo que pudiera haber causado esas marcas. También utilizaron hisopos tratados químicamente que se vuelven azules en contacto con la presencia de sangre. No se halló sangre ni ningún objeto de la camioneta que pudiese haber causado las contusiones de la víctima. Los investigadores regresaron al lugar en busca de más información. Encontraron el tramo de un tubo de riego al costado del río. David Mossman, un maestro de escuela, instalaba irrigadores. Se le envió el tubo al doctor Ken Glanville del Laboratorio de Homicidios de la Policía del Condado de Logan para que lo revisara. Colocó el tubo sobre unas fotografías de tamaño real de las heridas de la cabeza de Tanya. El tubo coincidía perfectamente. Pero Mossman tenía una razón para transportarlo, y aunque pareciera improbable,
El tubo podría haber golpeado a la víctima al volcar la camioneta. Con todas estas inconsistencias y preguntas sin responder, los investigadores le pidieron a Mossman que tratara de recordar más detalles sobre el accidente. Le pidieron que dibujara un mapa del camino y que señalara el lugar donde perdió el control y cayó. Lo señaló exactamente, algo que la mayoría de las víctimas de accidentes no hacen. Él estaba completamente seguro de que por allí había caído y era un sitio muy cercano al mismo lugar donde sucedió. Eso fue extraño porque cuando sucedió era de noche y estaba oscuro. Para señalarlo exactamente, él debía estar muy familiarizado con el lugar y creo que sabía por dónde caería el vehículo. 2 días después del accidente, esa impresión fue reforzada cuando un amigo de David Mossman llamado Terry contactó a la policía. Dijo que la pareja había tenido un matrimonio difícil y que David siempre bromeaba sobre cómo mataría a Tanya. El fiscal Jim Jenkins continuó con la investigación. David le dijo a Terry que no quería pasar por los gastos de un divorcio, no quería arriesgarse a perder la custodia de sus hijos y no quería perder ninguna de las propiedades o el dinero que había acumulado. Estamos investigando. Para probar que David Mossman había asesinado a su esposa, la policía comenzó a interrogar a los amigos de Tanya. Sabía que estaba muy mal e iban a separarse. Todos sabían que el matrimonio se desintegraba. Una amiga dijo que Tanya le tenía miedo a David. A veces él era violento. Ella dijo que le tenía mucho miedo. Ella vivía muy atemorizada. Principalmente discutían por la tenencia de sus 2 jóvenes hijos. ¡Fírmalo! Ella les dijo a los investigadores que David recientemente había tratado de que Tanya firmara un documento que él había escrito, forzándola a ceder la custodia de sus hijos en caso de que se divorciaran. También la amenazó con matarla si no firmaba. Aún así, Tanya buscó ayuda legal para poder divorciarse. Al poco tiempo, David comenzó a ser mucho más amable con ella. Tanya le contó a su amiga que cenaría esa noche con su esposo. Creía que la noche en que murió, ellos se reconciliarían. Todo parecía trágicamente apropiado para David Mossman. Los investigadores continuaron trabajando. Descubrieron que David hacía varios años que tenía una póliza de seguro por su esposa de $10,000. Pero 9 meses antes de su muerte, cuando el matrimonio se desintegraba, adquirió otras pólizas por otros $100,000. Se estableció firmemente un móvil y las circunstancias de la muerte de Tanya eran sospechosas. Sin embargo, podría haber sido un confuso accidente. Los investigadores debían probar que no lo era. David Mossman dijo que dejó a su esposa herida en la orilla del río, pero fue encontrada en el medio de este. Los investigadores llamaron al ingeniero hidráulico Dave Tallis para ver si eso era posible. Los investigadores querían que examinara la situación y buscara alguna manera razonable de que ella hubiera llegado de la orilla donde él dijo que la había dejado, hasta el lugar en el río en el que ella fue encontrada. El Dr. Tallis midió la profundidad del río, la velocidad y la dirección de la corriente para calcular si un objeto tan grande como un cuerpo humano podría haber sido arrastrado desde la orilla y depositado en el lugar donde fue encontrada la víctima. Determinó que la poca profundidad de la orilla no soportaría un cuerpo y aun si lo hiciera, la velocidad y la dirección de la corriente lo habría llevado por la orilla y no hacia el centro del río.
Si estaba inconsciente, no podía moverse y la corriente no la podría haber arrastrado. Y entonces la habrían encontrado inconsciente o ahogada en la orilla. Pero no fue así. ¿Me recuerda? Dese vuelta, señor. Nunca llegó hasta la orilla del río como había dicho su esposo. David Mossman fue arrestado como sospechoso del asesinato de su esposa. Los investigadores creyeron que David Mossman trató de matar a su esposa con un accidente premeditado. Pero cuando sobrevivió, tuvo que descender por el cañón y terminar el trabajo. Sus motivos aparentemente eran el odio hacia su esposa, la custodia de sus hijos y los $110,000 de seguro de vida. Por su crimen, David Mossman fue sentenciado a cadena perpetua. Las prisiones están llenas de personas que pensaron haber cometido el crimen perfecto. Pero un asesinato no termina con la muerte de la víctima. Para los investigadores, eso recién es el comienzo. Acuden a los científicos forenses para que los ayuden a darle justicia a las víctimas al exponer el error fatal de un asesino.